Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 378, La vida en el templo. Al final, Ferdinand me dejó muy claro que debía enseñarle todo lo que escribiera en adelante, ya que mi sentido común era, al parecer, cualquier cosa menos común. Acepté, por supuesto, y guardé mi desvergonzada novela en una caja sellada cuando se marchó. Me había ordenado que la quemara, pero tal vez algún día vería la luz del día. Fran, llama a Ela y a Hugo de la cocina, dije. Deseo hablar con ellos sobre lo que se acaba de decidir. Lady Rosemaine, prefiero que se comunique con los cocineros a través de un asistente. Mis disculpas, Fran, pero creo que es mejor que hable con ellos directamente. Tú y los demás asistentes saben muy poco de su matrimonio, ¿no? Fran se fue a la cocina, sin poder protestar más. Él y los demás podían hablar por mí en cuestiones de trabajo, pero su falta de conocimiento sobre la vida en la ciudad baja los ponía en apuros cuando se trataba del matrimonio. Discúlpenos, dijeron Ela y Hugo respetuosamente al entrar, claramente tensos. Fran les explicó que hablaría con ellos directamente y se bajó. Como Ela y Hugo eran plebeyos, mis dos caballeros guardianes se situaron cerca de mí. Ambos me han servido bien en la Academia Real, dije. Me imagino que hacer tanta comida cada día ha sido todo un reto. Los estudiantes estaban encantados de comerla. Lo más probable es que sigan acompañándome siempre que vuelva a la Academia Real, y espero que sigan prestando buenos servicios. Ahora, en cuanto a su matrimonio. Al escuchar esto, sus rostros se endurecieron y tragaron audiblemente. No hay ningún problema con el matrimonio en sí, continué, sonriendo en un intento de aliviar sus preocupaciones. Si se van a casar este verano, tienen mi bendición. Muchas gracias. Dicho esto, debemos hablar de su régimen de vida. Hay sirvientes casados en el castillo, así que pediré habitaciones allí para su uso, pero no puedo crear una habitación para una pareja casada aquí en el templo. Tendrán que seguir alojándose en habitaciones separadas, como han hecho hasta ahora, o alquilar una en la ciudad baja y desplazarse desde allí, por más complicado que resulte. He de decir que, si eligen esto último, no perderán sus habitaciones en el templo, así que podrán seguir descansando aquí durante las épocas de mayor actividad. Miré a Fran, indicándole que trajera el dinero que habíamos preparado para ellos. Hugo respiró con los ojos muy abiertos cuando vio la bolsa y escuchó el tintineo de la moneda en su interior. Esta es su paga por haber trabajado tan duro durante todo el invierno en la Academia Real, y un regalo mío para celebrar su matrimonio. Que ayude a pagar su boda. ¿Nos vas a dar esta cantidad?, preguntó Hugo. Naturalmente. Ya que me vas a acompañar durante la oración de primavera como siempre, Hugo, tendrás tiempo libre en el trabajo desde mañana hasta entonces. Ella tendrá tiempo libre durante la oración de primavera. No son unas vacaciones especialmente largas, pero aprovéchalas para preparar su boda. Me hubiera gustado darles tiempo libre juntos, pero no ha sido posible. Mis disculpas. No, gracias. Su consideración es más de lo que podríamos pedir. Prepararse para el matrimonio era realmente algo muy importante. Ella y Hugo necesitaban alquilar y amueblar una habitación, así como prepararse para el próximo invierno. La ceremonia de la Unión de las Estrellas se celebraba deliberadamente en verano para que los recién casados tuvieran tiempo de prepararse. Se podía dormir sin necesidad de una manta durante los meses más cálidos, y la comida era lo suficientemente abundante como para poder utilizar el sueldo para abastecerse de leña. Ella y Hugo ya tenían habitaciones en el castillo y el templo, así que si se centraban en preparar su dormitorio en la ciudad baja y nada más, lo más probable es que pudieran arreglárselas a tiempo. Los recién casados necesitaban telas para sus sábanas,
edredones y colchones, por lo que las prometidas normalmente las tejían ellas mismas como inicio de sus trabajos manuales de invierno. De ahí que ser bueno en la costura fuera necesario para ser considerada una belleza. Como estaban trabajando en la Academia Real, supongo que no tuviste tiempo de preparar ninguna tela. ¿Es eso cierto, Ella? ¿Vas a estar bien? Pregunté. Mi madre dijo que me tejería algo. Evidentemente, la madre de Ella había decidido ayudar por su preocupación por lo concentrada que estaba su hija en su trabajo. Si lo que acababa haciendo no era suficiente, Ella se las arreglaría con telas de segunda mano. Hugo había hecho notar que no le importaba de ninguna manera, ya que no se iba a casar con una belleza genérica de la costura. Su abrupto enamoramiento era divertido de ver, pero también era reconfortante verlos trabajar para preparar su nueva vida juntos. Me pregunto si debería regalarle a Ella una horquilla del divino color del verano. Probablemente estaría más contenta de recibir nuevos utensilios de cocina. Ella había pasado su ceremonia de mayoría de edad en el barrio noble, así que no había asistido a la del templo. En la próxima ceremonia de la Unión de las Estrellas se pondría por primera vez su elegante traje, algo que sin duda su madre esperaba con ansia. Ya que Ella era miembro de mi personal, lo menos que podía hacer era regalarle una horquilla no tan cara. Una vez terminada nuestra conversación, Ella y Hugo se marcharon. Lo siguiente en mi agenda era una reunión previa con Fran, Sam y los demás sobre las próximas ceremonias. Había una semana entre la ceremonia de mayoría de edad de invierno y los bautismos de primavera, y estaba bastante seguro de que podía utilizar ese tiempo para relajarme en el templo. ¿Cómo es el orfanato? ¿Se ha adaptado Conrad a vivir allí? Le pregunté a Mónica. Normalmente era ella la que se encargaba de discutir las cosas con Vilma, así que visitaba el orfanato más que cualquiera de mis otros asistentes. Tras encontrarse con mis ojos, Mónica se adelantó y comenzó su informe. Según Vilma, durante los primeros días, bastaba con oír pasos para que entrara en pánico. A pesar de haber sido criado como un noble, no parece tener ningún apego al poder y a la autoridad como muchos sacerdotes azules. Más bien, parece aliviado de haber venido al orfanato. Los abusos que había sufrido en su anterior hogar debían de ser realmente terribles. Suspiré, recordando a John Sara y el modo en que Conrad había retrocedido al ver un estapé. No podría pedir nada más que Conrad viviera un poco más tranquilo que antes. Mónica, me gustaría ver el orfanato y el taller en persona. ¿Puedes informar a Vilma y a Hilde que iré de visita mañana por la tarde? Como desees. Mónica asintió y desapareció para hacerlo. Mientras tanto, saqué mis notas, repasé lo que tenía que hacer aquí, y luego le pasé a Sam una página que contenía notas sobre la oración de primavera. He discutido la división del Distrito Central con Wilfrid y Charlotte. Por favor, transmite los resultados al sumo sacerdote. Cuanto antes sepamos de cualquier problema potencial con nuestro calendario, mejor. Los dos también necesitan tiempo para prepararnos. Como desees. También aprovecharé esta oportunidad para discutir quién acompañará a Lady Charlotte en la oración de primavera. Como usted está aquí este año, Lady Rosamine, Fran no estará disponible para ella. Sí, por favor, hazlo. Una vez que Sam se fue, me dediqué a revisar las cartas que se habían acumulado en mi escritorio. Había algunas de las compañías Plantin y Gilberta, e incluso una de Gustav, del gremio de comerciantes. Esta última detallaba sus resultados tras recoger las opiniones de los comerciantes viajeros sobre el estado de la ciudad baja, así como notas sobre sus luchas al intentar embellecer el lugar. También debería informar de esto a Ferdinand y enviarle una respuesta lo antes posible. Tal vez reserve tiempo para ello mientras le ayudo con su papeleo mañana. Fran, voy a escribir cartas a la compañía Plantin, a la compañía Gilberta y al gremio de comerciantes. ¿Podrías pedirle a Gil que las entregue por mí? Fran, que estaba de pie junto a mi escritorio, se detuvo un momento a pensar. Luego negó con la cabeza. Lady Rosamine, ¿no debería pasar el día descansando? No tiene usted buen aspecto en este momento. Si busca algo para mantenerse ocupada, quizás podría intentar hacer ejercicio sin sus herramientas mágicas. Había pensado que estaba bien, así que la declaración de Fran me tomó por sorpresa. Me puse una mano contemplativa en la cara,
preguntándome cómo respondería Ferdinand a que me pusiera enferma a pesar de haber regresado al templo y terminar sin poder dar las bendiciones en la ceremonia de mayoría de edad. Al final, decidí aceptar obedientemente la propuesta de Fran. Muy bien. Pasaré el día descansando tranquilamente. Por favor, tráeme todos los libros nuevos que se imprimieron durante el invierno, dije, solicitando nuevo material para leer. Fran suspiró y luego obedeció, aunque se aseguró de reiterar que yo necesitaba descansar. Al día siguiente, retomé mi rutina habitual en el templo tras un largo periodo de ausencia. Después del desayuno, dediqué mi tiempo a practicar el giro de dedicación y tocar el jarspiel hasta la tercera campana. Lady Rosemaine, dijo Fran, es hora de que vayamos a los aposentos del sumo sacerdote. Dejando la limpieza del jarspiel a Rosina, partí con Fran, Sam y Mónica. Angélica y Damuel también me acompañaron como guardias. La primera custodió la puerta con su vida, como de costumbre, mientras que el segundo se ocupó afanosamente de todos los trabajos que le fueron encomendados. Parecía que Ferdinand estaba enterrado en una montaña de trabajo después de haber estado tanto tiempo fuera del templo. Ferdinand, siento darte aún más trabajo, pero he recibido esta carta del gremio de comerciantes, señalé, entregándole la carta en cuestión. Creo que es conveniente una pronta respuesta. El contenido de la carta explicaba que otros ducados, además de Ehrenfest, contaban con algo parecido a un sistema de alcantarillado, que utilizaba slimes retorcidos que se encontraban en los retretes del barrio noble. Dichos slimes se habían inventado hacía décadas, y su creciente popularidad había dado lugar a una reforma extrema que utilizaba el mismo método casi instantáneo utilizado para construir el monasterio de Hase. Parecía que la opción más sabia era modificar la ciudad baja de manera similar, suponiendo que hacerlo no sería demasiado perturbador, pero la magia de construcción solo podía ser utilizada por el archiduque. No era una decisión que los plebeyos pudieran tomar por su cuenta. Teniendo en cuenta que este sistema ya se utiliza en el barrio noble, parece que solo nuestra ciudad baja lleva décadas de retraso con respecto a los demás ducados, observé. Por lo que parece. Transmitiré la sugerencia al castillo, respondió Ferdinand. A continuación, escribió una lista de preguntas, preguntando cuando se había remodelado inicialmente el barrio noble, si todavía estaban disponibles los planos, cuánto maná se necesitaría para repetir este proceso con la ciudad baja, y si incluso tenían suficiente energía de sobra, que me entregó junto con una piedra fey de ordonance. Envía esto a Elvira y a Charlotte. Elvira es la responsable de estos asuntos. Yo no puedo hacer más que apoyarla como su tutor. Acepté la piedra fey y envié el ordonance, tal como se me había ordenado. Es de suponer que Charlotte y sus asistentes harían lo posible por investigar las cuestiones. Ojalá me pidieran investigar cosas en una sala de libros. Volví a mi habitación a la cuarta campana, almorcé y me puse a escribir mis cartas de respuesta. Mónica me informó de cuándo era el momento de enviar los regalos divinos al orfanato y de que se habían completado todos los preparativos necesarios, momento en el que me dirigí hacia allí con ella, Gil y mis caballeros guardianes. Mónica y Gil abrieron el amplio conjunto de puertas que conducían al comedor, donde las doncellas grises del santuario estaban arrodilladas a la espera. Vilma, solicito un informe sobre lo sucedido durante el invierno, ordené. Todos los demás pueden volver a sus tareas. Me informaron de que no había ocurrido gran cosa antes de la llegada de Conrad al orfanato. Algunos de los niños habían contraído pequeños resfriados, pero, afortunadamente, se recuperaron rápidamente sin desarrollar síntomas más graves. ¿Cómo está Conrad?, pregunté. Las otras doncellas grises del santuario y yo temíamos que no le fuera bien en el orfanato después de haber sido criado como un noble, pero no ha habido ningún problema digno de mención. El primer día estaba tieso como una tabla, pero gracias en parte a que Dirk se quedó con él y le enseñó la vida aquí, ahora sonríe con bastante frecuencia. Dirk solo se había relacionado con bebés que apenas podían mantenerse en pie o con aprendices que ya estaban bautizados y trabajaban en el taller, así que había acogido con gusto a Conrad, un niño que en realidad tenía su edad. A estas alturas, corrían por todas partes como dos gotas de agua. Al parecer, a Delia le costaba bastante seguirles el ritmo. Me gustaría ver a Conrad, dije. ¿Podrías convocar a él y a Dirk por mí? Como desees. Vilma miró a una doncella gris cercana,
que se fue a hablar con los niños que leían libros ilustrados en un rincón. Dirk se puso de pie, con su cabello castaño rojizo rebotando mientras agarraba a Conrad por el brazo y se apresuraba a acercarse. Delia lo siguió. ¿Llamó Lady Rosamine?, dijo Delia. Sí, he venido a ver a Conrad. Me volví hacia el joven. ¿Cómo es el orfanato? ¿La comida es sabrosa? ¿Duermes bien? Conrad sonrió, miró a su alrededor y asintió. Había un brillo en sus ojos, que eran del mismo color verde hierba que los de Filine. A simple vista, cuando llegó, era obvio que había sufrido abusos, pero ahora su miedo a todos los que le rodeaban había disminuido. Sí. La comida es muy sabrosa, respondió Conrad. Además, aquí es muy divertido. Hay muchos juguetes y libros ilustrados. Dirk estaba a su lado. Su pelo castaño le hacía parecerse mucho a Delia, que estaba arrodillada respetuosamente detrás de ellos, y había una luz traviesa en sus ojos marrones quemados. Me recordaba mucho a todas las expresiones de suficiencia que Delia solía usar. Ella y Dirk debían de parecerse mucho porque se habían criado como hermanos. ¿Has estado ayudando a Conrad, verdad, Dirk?, pregunté. Gracias. Me alivia ver que los dos están haciendo amigos rápidamente. Dirk y Conrad intercambiaron una sonrisa, momento en el que dirigí mi atención a Delia. Al igual que Turi, había dejado de ser una niña para convertirse en una auténtica jovencita. Delia, no me imagino que haya sido fácil, pero por favor, sigue haciendo lo mejor posible para mantener a Dirk y Conrad en orden. Puede contar conmigo, respondió Delia, aceptando mi petición con una sonrisa. Así concluyeron mis asuntos en el orfanato, por lo que me dirigí al taller, aliviada de saber que las cosas iban bien. Gil, llama a Fritz. Él y yo tenemos que discutir asuntos relacionados con la construcción de talleres de fabricación de papel en otras provincias. Una vez que llegó Fritz, le informé de que los talleres de fabricación de papel debían establecerse simultáneamente en varias provincias dentro de Ehrenfest, y que quería que seleccionara a los que viajarían entre ellos uno tras otro. ¿Así que van a visitar varias provincias en un solo viaje?, preguntó Fritz. Sí. Esperamos tener el mayor número posible de talleres que produzcan papel, así que en lugar de pasar un año desarrollando tipos de papel totalmente únicos como hicimos en Ilgner, pensamos enseñarles solo a fabricar tipos ya existentes, respondí. Para ello, Ilgner va a enviar a sus propios artesanos. Continué explicando que cuando llamáramos a los 3 sacerdotes grises de Hase durante la oración de primavera, él podría solicitar sacerdotes específicos. Entonces estableceríamos 2 grupos de 4 personas, cada uno de los cuales incluiría al menos un sacerdote con experiencia en Ilgner. Estos grupos serán enviados a las provincias a medida que estén preparados para ellos, lo que significa que se dará prioridad a los que se preparen más rápido. Viajaremos a través de mi bestia alta, y los miembros de la compañía Plantin nos acompañarán para establecer sucursales de los gremios de papel vegetal e imprenta, por lo que no interferirá mucho en sus vidas. ¿Cuánto tiempo pasarán en cada provincia? De 1 a 2 meses según nuestro programa actual. El plan es que los grupos enseñen a cada provincia a fabricar papel Bollrin, el más básico de todos los papeles vegetales, y luego pasen a la siguiente provincia. Y eso me recuerda que hay que añadir a Chim y Egon a los grupos. Me gustaría hacer avanzar la Operación Grimm junto con la industria de la fabricación de papel. La Operación Grimm se había estancado durante mi largo sueño, ya que los sacerdotes grises no podían ser enviados a otros lugares en mi ausencia. Quería que recopilaran historias mientras difundían la fabricación de papel y la impresión. Pasaré la voz a la compañía Plantin y discutiré un pago extra como recompensa, dije. Ciertamente queremos el mayor número posible de historias para hacer nuevos libros, dijo Fritz con una pequeña sonrisa, estando de acuerdo con mi plan de mezclar la Operación Grimm en los viajes de los Gutenberg. Gil, sin embargo, me miró con preocupación. Espero que el sumo sacerdote no se enfade por esto, murmuró. Silencio, Gil. No debes invitar a la desgracia. La ceremonia de la mayoría de edad de invierno era al día siguiente, y los preparativos comenzaron temprano en la mañana. Me puse mis ropas ceremoniales de sumo obispa, me puse mi horquilla que era del color divino del invierno,
y luego me dirigí a la capilla. Caballeros guardianes, pónganse ahí. Señalé la pared donde estaba Eckhart. Los ojos azules de Angélica se endurecieron. Yo también quiero seguirte dentro. No creo que podamos decir que la capilla está libre de peligro, y no es bueno separarse de tus caballeros guardianes, dijo, aparentemente insatisfecha ahora que se había enterado de que había algunos sacerdotes azules de los que debíamos estar en guardia. Pero las reglas son las reglas. Uno podía descartarlas como tradiciones sin sentido si quería, pero no podía levantarse y cambiarlas por capricho. Consultaré con el sumo sacerdote y veré si estas reglas podrían cambiarse en el futuro, respondí. Por ahora, sin embargo, me temo que tendrás que rendirte. De acuerdo. Angélica concedió con un asentimiento reticente antes de ir a ponerse en posición de firmes junto a Damuel y Eckhart. Fran me llevó a la puerta, donde esperé a que Ferdinand anunciara mi entrada. Pronto entonó la sumo obispa entrará ahora, momento en el que dos sacerdotes grises me abrieron las puertas. Dentro, a la derecha, estaban los sacerdotes azules, alineados junto al santuario, mientras que a la izquierda estaban los nuevos adultos. Entré en la capilla, con la Biblia que Fran me había dado en los brazos, y avancé hacia el altar. El ambiente estaba vivo con el sonido de las campanas y el sorprendido y apagado alboroto de la multitud. Los sacerdotes azules utilizaban herramientas mágicas que acallaban las voces, por lo que, por muy fuertes que fueran los nuevos adultos, sus voces no eran más que susurros para mí. Aún así, escuché muchos comentarios similares entre ellos. Oye, mira. Es la pequeña sumo obispa. La sumo obispa que realmente puede dar bendiciones ha vuelto. Realmente es diminuta. Deja de llamarme diminuta. Es culpa del jurebe, no mía. Pronto me haré más grande. A pesar de mis silenciosas protestas, mantuve una expresión plana como si no hubiera escuchado nada. Pero no todos sus murmullos se referían a mi tamaño. Vaya, los nobles sí que llevan las horquillas de la compañía Gilberta. Aunque esa es mucho más elegante que las que usamos nosotras. Oí a algunas de las mujeres cuchichear sobre mi horquilla. Sentí el repentino impulso de mirar a mi alrededor y ver lo populares que eran ahora las horquillas, pero me contuve. Al fin y al cabo, era mejor esperar hasta después de subir al santuario y tener un mejor punto de vista. Seguí subiendo las escaleras, con cuidado de no pisar el dobladillo de mi túnica y tropezar, y finalmente llegué al altar. Una vez que dejé la Biblia y la extendí, Ferdinand comenzó a leer en voz alta con su resonante voz. Miré majestuosamente la capilla mientras le escuchaba. La gente vestía de blanco durante sus bautizos para indicar que acababan de nacer como personas, pero para la ceremonia de la mayoría de edad, los asistentes llevaban ropas a juego con los colores divinos de la estación. Como era invierno, podían ir de rojo o de blanco. La mayoría había elegido el rojo, quizá porque el blanco parecía algo frío, y casi todas las mujeres llevaban horquillas. Algunas estaban decoradas con un conjunto de pequeñas flores, como la primera que había hecho para Turi, mientras que otras estaban más elaboradas con grandes flores. Las flores no florecían durante los meses de invierno, así que las que tenían ceremonias invernales no podían simplemente ir al bosque a recoger alguna para llevarla como adorno. Pensé en la alegría que había sentido Frida al poder llevar flores en su bautizo. En aquella época no había mucha gente que llevara horquillas, pero al parecer se habían puesto de moda mientras yo dormía. La compañía Gilberta sí que se está esforzando, ¿eh? Suspiré al pensar en la cantidad de días y meses que habían pasado, y entonces llegó mi turno. Era el momento de dar la bendición a los nuevos adultos. Ahora, ofrezcamos nuestras oraciones a los dioses. Alabados sean los dioses. Los sacerdotes azules adoptaron la postura de rezar, levantando las piernas y los brazos, al igual que los nuevos adultos. Los miré a todos y luego vertí maná en mi anillo para dar la bendición. Oh Geduld, diosa de la tierra, oh Ewigeliebe, dios de la vida. Escucha mis plegarias. Que concedas con tu bendición a los que acaban de alcanzar la mayoría de edad. Que aquellos que ofrecen sus oraciones y su gratitud sean bendecidos con tu divina protección. Una vez que las luces rojas y blancas de mi bendición se asentaron, la puerta que conducía al exterior se abrió.
Ferdinand entonó que los que habían recibido mi bendición estaban seguros de tener un futuro brillante por delante, y con eso, los nuevos adultos comenzaron a filtrarse. Me pregunto si estarán aquí. Volví la mirada hacia la puerta, esperanzada, y vi a papá y a mamá mirándome con ojos llorosos. Habían envejecido visiblemente un poco en los últimos 2 años. Sonreí, tratando de decirles que estaba bien, y papá me respondió con una gran inclinación de cabeza. Espera. Mamá y papá están aquí, pero no veo a Turi ni a Camille. ¿Están enfermos o algo así? Estaba muy preocupada, pero no había nadie a quien pudiera pedir respuestas. Y así, la ceremonia de invierno de la mayoría de edad llegó a su fin con mi resolución de preguntar indirectamente a Lutz o a Turi la próxima vez que los viera. Capítulo 379. Los trajes de Swartz y Weiss. La semana entre la ceremonia de mayoría de edad y la oración de primavera iba a ser de lo más normal en el templo. Tenía más trabajo aquí que en el castillo, pero no me importaba. La falta de tensión y de intrigas me hacía sentir mucho más cómoda. Estaba ayudando en las cámaras del sumo sacerdote, esperando ansiosamente la 4ª campana. Había decidido que iba a pasar el resto del día leyendo, pero entonces Ferdinand me llamó. Rosamine, ¿tienes planes para esta tarde? Sí, pienso leer. Entiendo. Bien, entonces. Si no tienes planes, tengo justo lo que necesitas. No. Espera un segundo. Acabo de decirle que tengo planes, ¿verdad? Si tengo planes. Protesté. Planes para leer. Por favor, escucha cuando te hablo. Leer no cuenta. Discutir la ropa para las herramientas mágicas de la biblioteca tiene mucha más prioridad. No decidas mis prioridades por mí. Oh, eso quería gritar, pero cuando se trataba de los trajes de Swartz y Weiss, era yo la que pedía ayuda a Ferdinand. Yo sería la que más sufriría si mi insistencia en leer le empujaba a retractarse de su gesto de buena voluntad. Agaché la cabeza, revolcándome en mis sentimientos de derrota y arrepentimiento. Bien, murmuró Ferdinand, que parecía haber interpretado mi muestra de tristeza como un asentimiento. Tu taller te servirá de lugar de trabajo. Mantén la puerta abierta, ya que traeré materiales y documentos. Bien. Sonó la 4ª campana y, tras terminar el almuerzo, abrí la puerta de mi habitación oculta, tal y como me había indicado Ferdinand, para que cualquiera pudiera entrar. Miré con anhelo los libros de mi estantería, los que había planeado leer, y suspiré para mis adentros. Quizá puedas leer mañana. Y tienes una reunión con la compañía Gilberta programada para el día siguiente, dijo Fran, consolándome con una media sonrisa. Sus palabras me animaron un poco. Había citado a Turi para pasado mañana para pedir una nueva horquilla. Por cierto, ¿encargará algo más que la horquilla? Preguntó Mónica con curiosidad, sabiendo que tenía que hablar de mis trajes con mis asistentes en el castillo. Hinché el pecho con orgullo. También pediré una horquilla para celebrar el matrimonio de Ela, además de unos brazaletes del comité de la biblioteca. ¿Qué son exactamente estos brazaletes? Estos. Extendí un boceto a tamaño natural de un brazalete que había dibujado para enseñárselo a Turi. Por cierto, la parte que decía miembro del comité de la biblioteca estaba escrita en kanji. Nadie en este mundo sería capaz de entenderlo, excepto yo, pero aún así lo quería. Por lo que a mí respecta, era fundamental para sentirme realmente un miembro del comité de la biblioteca. Y sobre todo, me hacía feliz. Tenía previsto pedirle a Turi que hiciera 4 brazaletes de distintos colores, uno para mí, otro para Swartz y otro para Weiss, y otro para mi nueva amiga Hannelore, a la que quería reclutar para el comité de la biblioteca como compañera de fatigas. No la presionaría si no quisiera unirse, pero la idea de verla a ella, a Swartz y a Weiss trabajando juntos y llevando brazaletes a juego me llenaba de alegría. Voy a trabajar como miembro del comité de la biblioteca con una amiga una vez que sea de segundo año, le expliqué. Ajajaja, no puedo esperar. Oh. Mientras hablaba, un pájaro blanco se deslizó a través de la pared, dio vueltas alrededor de la habitación y luego se posó en el escritorio frente a mí. Lady Rosamine, esta es Elvira.
Lady Charlotte ha organizado las respuestas a sus preguntas. Se las envío ahora, dijo 3 veces. Inmediatamente después, otro pájaro entró en la habitación y se convirtió en una carta, que cayó sobre mi escritorio. Era menos de la propia Charlotte y más de los eruditos entre sus asistentes, respondiendo a mis preguntas sobre la propuesta de transformación extrema de la ciudad baja. Empecé a leer la carta. Parecía que Drewanchel había publicado investigaciones sobre los slimes durante el torneo Interducados, incluyendo esquemas sobre cómo utilizarlos en los sistemas de alcantarillado y similares, hace unos 80 años. El Aut del Ducado de entonces había introducido rápidamente los slimes en su capital. Luego, durante la conferencia de archiduques, había informado de su éxito en la erradicación de la suciedad de la ciudad y su persistente hedor. Llegó a la conclusión de que habían facilitado la gestión en general y pidió al rey que los introdujera en su dormitorio de la Academia Real. El rey le concedió su permiso, y así se introdujo un sistema de alcantarillado basado en slimes en el dormitorio Drewanchel. En el pasado, lo normal era deshacerse de cualquier residuo en los alrededores. Sin embargo, esta tecnología eliminó la necesidad de hacerlo, y el área alrededor del dormitorio del ducado se convirtió en un espacio considerablemente más atractivo y cómodo como resultado. Tras confirmar la eficacia del nuevo sistema de slimes, la soberanía compró los derechos de la tecnología y la utilizó para embellecer tanto la Academia Real como la capital real, un desarrollo que supuso un gran honor para Drewanchel. A partir de ahí, se convirtió en una tendencia de los ducados a someterse a renovaciones espectaculares similares. Los archiduques solicitaban y adquirían la tecnología durante la conferencia de archiduques, tras lo cual tardaban varios años en obtener el permiso, lo que provocaba importantes lagunas entre el momento en que los distintos ducados adoptaban adecuadamente el sistema de alcantarillado. Naturalmente, las tendencias se fueron filtrando de arriba a abajo. Ehrenfest había estado a 5 espacios del rango más bajo en ese momento, entre los ducados menores, por lo que nos había llevado bastante tiempo obtener el permiso. En última instancia, no fue hasta más de una década después de que Drewanchel mostrara por primera vez el poder del uso de los slimes cuando nuestras propias y espectaculares renovaciones empezaron a tomar forma. Por cierto, las cosas no progresaron de forma tan sencilla. Ehrenfest acabó recibiendo el permiso en el momento más inoportuno, justo después de que Gabriele de Arensbach se casara con la familia y el conde Groschel recibiera tierras del Distrito Central para evitar el caos del candidato a archiduque que planeaba convertirse en el próximo archiduque. Él, su esposa y sus hijos, que habían sido criados como candidatos a archiduque, abandonaron todos a la vez la ciudad de Ehrenfest, lo que provocó un descenso masivo de la cantidad total de maná de la familia archiducal. Pero incluso con menos maná, era importante mantener las apariencias en la sociedad noble. Ehrenfest primero renovó drásticamente la Academia Real, ya que era el lugar más visto por otros ducados. Varios años después renovaron el castillo del archiduque, y varios años después el barrio noble. La ciudad baja se reservó, con renovaciones planificadas para cuando la familia archiducal tuviera suficiente capacidad de sobra, pero ese momento finalmente nunca llegó a producirse. A estas alturas, ya se había olvidado por completo porque no se había renovado la ciudad baja. De hecho, cada vez eran más las personas de la generación que conocían estas circunstancias para empezar. De modo que Charlotte concluyó su carta diciendo que había decidido que era necesario contarle todo esto a Sylvester. Hasta ahora, teníamos tan pocas exportaciones y comerciantes de otros ducados que venían aquí que estaba bien dejar de lado la ciudad baja, decía. Pero ahora que las cosas han cambiado, tenemos que hacer algo. Pero todavía no teníamos maná de sobra, por lo que yo sabía. Los planos de las reformas realizadas en el castillo y en el barrio noble implicaban una magia de creación que solo podía utilizar el archiduque, por lo que, al parecer, estaban en su almacén de documentos. Los eruditos de Sylvester habían comprobado y confirmado que seguían allí. Eso explica por qué no sé de ellos a pesar de haber hecho un catálogo de todo lo que hay en la sala de libros. Ojalá pudiera obtener permiso para entrar también en ese almacén. Lady Rosamine, el sumo sacerdote está aquí. Bien. Guardé la carta de Charlotte y pedí que Ferdinand viniera a mi habitación oculta, lo que hizo rápidamente. Sus ayudantes entraron poco después, llevaron 3 cajas a mi taller y luego salieron, dejándonos solo a 6 en el taller, Ferdinand, Justus, Eckhart, Angélica, Damuel y yo.
Nuestros asistentes estaban aquí con nosotros porque mi compromiso hacía que fuera un poco problemático para mí encontrarme con Ferdinand sin guardias o asistentes, ya que no estaba casado. Se siente un poco apretado aquí con tanta gente, observé. Mi taller es más pequeño, y en circunstancias normales, la restricción de maná impediría la entrada a cualquiera que no fuera tú. Además, esto es lo mínimo. Habrá aún más gente en la sala cuando varios eruditos y asistentes se reúnan en el castillo para elaborar esto a mayor escala, dijo Ferdinand con un dejo de fastidio. Extendió un paño, en el que había un círculo mágico similar al que yo había visto cuando hacía el jurebe, y luego sacó al azar una serie de ingredientes misteriosos. Justus los cogió todos y los metió en una caja uno tras otro. Eckhart sacó varios documentos de una de las cajas y los extendió sobre la mesa de trabajo, habiendo recibido ya sus instrucciones. Al parecer, estos papeles recogían los resultados de las investigaciones de Ferdinand de Irchur. Eckhart, ¿puedo verlos? Pregunté. Más tarde verás más de lo que te corresponde. Ahora mueve la cabeza. Estás en el camino, dijo Eckhart, con una voz más fría de lo habitual debido a que estaba siguiendo las órdenes de Ferdinand. Me apartó y volvió a repartir más documentos. Lady Rosamine no debería estorbar cuando la gente está ocupada. En momentos así, es mejor apartarse y no decir nada. Así, todo acabará estando listo por sí solo, dijo Angélica, transmitiéndome la sabiduría que había recibido de sus padres. La mejor manera de ayudar es no hacer nada. En retrospectiva, me parece recordar que Angélica se apartaba y nos vigilaba con una sonrisa cada vez que empezábamos a hablar de cosas no relacionadas con la fuerza bruta. Evidentemente, era un método para transmitir la propia falta de implicación. Gracias a esta situación, había aprendido otra extraña trivialidad sobre Angélica. Ferdinand, llámame cuando todo esté listo, dije. No tenía nada que hacer allí y solo me iban a tratar como si fuera un estorbo, así que decidí irme y leer como estaba previsto. Angélica se sorprendió al oírlo, pero era la última persona de la que quería oír críticas, teniendo en cuenta que estaba de pie en un rincón del taller y concentrándose en su interior para entrenar sigilosamente su magia de mejora. Primero, mira esto, dijo Ferdinand, señalando los documentos desparramados sobre la mesa de trabajo. Tras anunciar que sabía que era una conducta impropia, me subí a una silla y me puse de rodillas para poder asomarme a la mesa. Había 10 hojas de papel con círculos mágicos complejamente dibujados, y una hoja más grande que mostraba el círculo mágico resultante cuando se superponían unos a otros. No tenía ni idea de lo que significaban los círculos mágicos, pero los ojos de Angélica empezaron a brillar cuando los vio. Lord Ferdinand, ¿puedo bordar este círculo también en mi capa?, exclamó. Parecía que necesitaba el permiso de quien había modificado inicialmente y, por tanto, inventado el círculo mágico. La repentina petición de Angélica hizo que Ferdinand parpadeara de sorpresa. ¿Eres capaz de bordar, cuando ni siquiera sabes usar una calculadora?, preguntó. Lo soy. Puedo hacerlo. Este círculo mágico es increíble. Por favor, dame permiso para bordarlo en mi capa, dijo Angélica, sus ojos irradiando positivamente destellos. Su súplica estaba a pleno rendimiento, y parecía totalmente una hermosa joven princesa con una particular afición por la costura. Te concederé el permiso si demuestras ser útil en la confección de estos trajes. Ahora, ayuda con el bordado de esta sección. Puedes contar conmigo. Creía que Angélica estaba incapacitada por su falta de neuronas, pero en realidad tiene un montón de poder femenino. Me gana, incluso. Mientras yo bajaba los hombros desesperado por haber perdido contra Angélica tan estrepitosamente, Ferdinand continuó. Las herramientas mágicas de la biblioteca tienen círculos mágicos protectores tejidos hábilmente en sus trajes. Ya lo sabes, por lo que tengo entendido. Lo sé. Irchur y yo logramos mejorar sus diseños a través de nuestra investigación, y ahora haremos nuevos trajes para ellos. Debemos preparar los ingredientes, elaborarlos y luego crear los materiales necesarios, dijo, para luego murmurar. Preferiría seguir investigando a Swartz y Weiss, como hace Irchur, pero estos trajes son la máxima prioridad. Estuve de acuerdo con eso,
Lo último que quería era que terminara su investigación y luego perdiera completamente el interés en ayudarme a confeccionar estos trajes. Podía investigar a Swartz y a Weiss a su antojo una vez terminado nuestro trabajo aquí. ¿Tendremos que hacer otro viaje para recoger los ingredientes?, pregunté. No, tengo todos los ingredientes que necesitamos, dijo. No llegaríamos a tiempo para el próximo curso de la Academia Real si nos tomáramos el tiempo de ir a recolectar. Como maestra de las herramientas, necesitamos tu maná para crear hilos para los círculos mágicos y piedras Face para almacenar maná. Suministrar todos estos ingredientes no te supondrá una carga, Ferdinand. Lo consideraré un intercambio aceptable siempre y cuando me den a cambio las ropas que usaban. Deseo investigar sus telas e hilos, y esto no debería ser un problema, ya que los nuevos trajes van a tener tantas piedras Face como los antiguos, dijo Ferdinand con una sonrisa que transmitía sus verdaderas intenciones. Precisamente por eso no había traído sus viejos trajes. Sin duda, recuperaría los materiales sobrantes una vez confeccionados los nuevos trajes y empezaría a diseccionar las viejas prendas para investigar la magia del anterior propietario. ¿No podemos usar las piedras Face existentes para sus botones, al menos?, pregunté. Si nos limitábamos a trasladar los botones, no tendríamos que utilizar tantos ingredientes ni elaborar tantos materiales. Pensé que nos ahorraría tiempo y maná, pero Ferdinand negó con la cabeza ante mi sugerencia. No serían inutilizables, pero en términos de eficiencia de maná, es mucho mejor que las sustituyas por tus propias piedras Face. Los bibliotecarios pueden ir a la biblioteca cuando les plazca, pero tú no. Por eso querrás que las piedras Face sean lo más eficaces posible. No querrás que las dos herramientas mágicas se queden sin maná y se queden inmóviles a mitad de su trabajo, ¿verdad? Sacudí la cabeza. Ciertamente, tenía la intención de aprovechar la necesidad de rellenar su maná para visitar la biblioteca de la Academia Real en varias ocasiones entre la primavera y el otoño, pero no quería que Swartz y Weiss acabasen inmóviles si algo se me cruzaba. Probablemente, Solange se escandalizaría y se entristecería si de repente dejasen de funcionar de nuevo. En cuanto a la confección del traje, empezaremos por hacer el hilo para bordar los círculos mágicos, explicó Ferdinand. Tendrás que hacer tú misma el bordado, como maestra de las herramientas, lo que imagino que te llevará algún tiempo. ¿Perdón? ¿Tengo que hacer todo el bordado?, exclamé, palideciendo ante la sola sugerencia. Irchur había dicho que todos los de Erenfest tendrían que unirse para esto, así que había planeado pedirle a una hija de la nobleza con una inmensa cantidad de poder femenino y unas habilidades de costura impresionantemente elegantes que se encargara de ello por mí. Otros pueden hacer el bordado que disfraza el círculo mágico en esta zona. Como su maestra, solo tendrás que hacer los círculos mágicos por ti misma. Solo. Pero hay tantos. Me quejé. Me había señalado los 10 círculos mágicos dibujados individualmente, que eran tan complejos y detallados que la idea de bordar incluso uno me daba náuseas. ¿Y tenía que terminarlos todos antes del próximo invierno? Ni hablar. No tenía tiempo para eso. A pesar de lo agotador que pueda parecer, fusioné algunos de los círculos mágicos mientras los mejoraba, así que hay menos de los que había antes. Y el círculo mágico necesita encantos de esta fuerza para estar protegido. Este es tu trabajo como maestra de las herramientas. Hazlo bien. ¿No podemos simplemente dibujar los círculos mágicos? Si usamos una especie de tinte de maná, funcionarán igual de bien, ¿no?, pregunté. Dibujar los círculos mágicos seguiría siendo una molestia, pero no tanto como bordarlos. Ferdinand consideró mi petición por un momento antes de negar con la cabeza. Bordar asegura los círculos a la tela de forma más fiable que cualquier otra cosa. Los tintes no pueden manejar líneas precisas y, en cambio, se extienden por la tela. Dado que se necesitaría tinta en una cantidad de maná lo suficientemente grande, acabaría siendo más derrochador que simplemente hacer hilo. Entonces, ¿qué hay de usar? ¿Pasta, para evitar que el tinte se extienda, según el proceso Jusen? Jusen, repitió Ferdinand. ¿Qué es esa pasta a la que te refieres? ¿Un agente resistente? Dije, quedándome sin palabras. Lo había descrito como el proceso Jusen, pero en realidad había estado pensando en la pasta de arroz.
Y pensándolo bien, probablemente no podríamos hacer pasta de arroz aquí, querríamos algo para usar en su lugar. Si no podemos usar pasta de arroz, ¿qué podemos usar? Espera. ¿El proceso Yusen es imposible aquí? ¿Qué ingredientes puedo conseguir de inmediato? Oh. Rosome, también conocido como tinte de cera, puede funcionar. La cera va a ser lo más fácil de entender y preparar, dije con una sonrisa, ocultando el pánico que sentía en mi interior. ¿Cera, como la que se usa en las velas que iluminan el templo?, preguntó Ferdinand. En el castillo, con sus numerosos asistentes, las grandes salas, como el gran salón, se iluminaban con una combinación de velas y herramientas mágicas que aumentaban la luz, mientras que las habitaciones individuales simplemente utilizaban herramientas mágicas, que eran la fuente de luz más común. Yo estaba acostumbrado a las velas por haber vivido en la ciudad baja, pero para Ferdinand, en su mayoría estaban localizadas dentro del templo. Sí. Trazamos líneas con cera calentada y derretida. La cera se endurece cuando se enfría, ¿no? Eso evitará que el tinte se filtre en las líneas. Oh, puedes usar cera así. Intervino Justus. Su voz era brillante, y lucía una sonrisa emocionada por haber aprendido lo que creía que era un conocimiento de la ciudad inferior. A este paso, sin duda empezaría a merodear por allí en busca de otras formas de usar la cera. Oh no. Tengo que enseñar esto a la compañía Gilberta cuanto antes. Yo digo que usemos el teñido en su lugar. Mis habilidades de bordado son tan escasas que no me veo completando todos los círculos para el invierno, dije, consciente de que mi trabajo en el templo y con la industria de la impresión significaba que mi tiempo era escaso. Sin embargo, si tomamos la ruta del teñido, puedo recuperar mi maná con pociones. Considera que aprender a bordar es tu deber como novia y dalo todo, respondió Ferdinand secamente. Entonces cancelaremos mi compromiso. Si no me caso, no tengo que practicar la costura. No seas tonta. A estas alturas ya sabes que una decisión así no será permitida. Lo sé, lo sé. Solo dije lo que se me ocurrió. Hacerlo permitirá que otros se aprovechen de ti. Ten más cuidado con lo que dices. Bien, respondí mientras recogía una de las hojas con un círculo mágico. Esto parece que me resultaría difícil de reproducir incluso con un bolígrafo. No creo que pueda abordar estos diseños. Son demasiado detallados y complejos para mí. Hay tintes que podríamos usar en su lugar para imbuir la tela con maná, ¿no? Un tinte que tiña adecuadamente algo con maná. Tal vez podríamos usar tu sangre, propuso Ferdinand, con un tono seco e intimidante. Palidecí, pensando en la vez que tuve que usar mi sangre para firmar contratos mágicos en mis días de plebeyo. Claro que no. Eso suena doloroso y también extremadamente aterrador. Era una broma. Supongo que la reputación de Ehrenfest se resentiría si le diéramos a las herramientas mágicas de la realeza ropas manchadas de sangre para que las usen. No suena para nada como una broma cuando lo dices, Ferdinand. En cualquier caso, crear tinta con suficiente maná para compararla con la sangre necesitaría enormes cantidades de maná para elaborarla. Me parece bien. Cualquier cosa es mejor que un bordado. Ojalá tuviera suficiente maná para decir esas cosas, dijo Damuel con un pequeño gemido, teniendo demasiado poco maná para un gasto tan imprudente incluso desde que comprimió su maná. Me burlé, desechando su envidia con un bufido, y luego volví a suplicar a Ferdinand que aceptara la tinta como alternativa. Me negué a ceder en esto. Me resultaba literalmente imposible bordar todos los círculos mágicos. Si me haces bordar esto, traerás la vergüenza a todo Ehrenfest. Declaré. Por Dios. Qué terrible chantaje. Realmente las cosas nunca salen como se planean contigo, refunfuñó Ferdinand. Aún así, apreté el puño triunfalmente. Mientras no tuviera que bordar, lo consideraba mi victoria. Capítulo 380. Tinta mágica. Como habíamos decidido que íbamos a hacer tinta, Ferdinand comenzó su conferencia sobre la elaboración del brebaje. Los ingredientes que se pueden obtener de las criaturas Face, como las plantas y las bestias Face, tienen propiedades elementales. El verde es el color del agua,
y los otros elementos también coinciden con los colores divinos de los dioses. Me imagino que ya sabes todo esto. Sí, me lo enseñaron durante mis clases de escritura de primer año, respondí. Como había dicho Ferdinand, el verde era el color del agua. También estaba el azul para el fuego, el amarillo para el viento, el rojo para la tierra, el blanco para la vida, el negro para la oscuridad y el dorado para la luz. Los alumnos de primer año aprendían todo esto junto con los nombres de los dioses, pero yo ya lo sabía desde antes gracias a haber leído la Biblia. Imaginaba que la mayoría de la gente lo sabía como algo natural, teniendo en cuenta su relación con las estaciones del año. Correcto, dijo Ferdinand una vez que terminé de darle mi explicación completa. Posteriormente, las bondades de los ingredientes también conectan con los dioses. Esto es material de segundo año, ¿verdad? Pregunté. Lo aprendí todo mientras hacía los libros de texto. En cuanto a los elementos, el agua podía proporcionar curación, limpieza y cambio, el fuego podía proporcionar fuerza, amplificación y crecimiento. El viento podía proporcionar defensa, velocidad y conocimiento, y la tierra podía proporcionar fortaleza, resistencia y difusión. Las bendiciones estaban relacionadas con las especialidades de sus respectivos dioses. En los libros de texto estaba escrito que la tierra podía mezclarse con cualquier otro elemento, por lo que se utilizaba para mezclar elementos que, de otro modo, no se fusionarían bien por sí solos. Por el contrario, la vida solía ser contraproducente cuando se mezclaba con cualquier otro elemento, por lo que era difícil utilizarla en combinación. Como curiosidad adicional, del mismo modo que una persona puede contener varios elementos en su interior, algunos ingredientes tenían múltiples elementos. Era más fácil combinar elementos que generalmente no eran compatibles si uno solo usaba ingredientes que contenían ambos elementos para empezar. Los diferentes ingredientes tienen diferentes capacidades de maná, lo que afecta a la cantidad de maná que se puede utilizar mientras se elabora la mezcla con ellos. Si deseas adquirir ingredientes de alta calidad con muchos elementos y una alta capacidad de maná, debes recolectarlos de criaturas feis ricas en maná, como sabes. Asentí con la cabeza, recordando las poderosas bestias feis con las que habíamos luchado al fabricar el jurebe. Sabía que la calidad de la piedra fey difería mucho según la fuerza de la criatura derrotada. La tinta que vamos a fabricar requerirá ingredientes con los elementos y las capacidades necesarias para absorber completamente su maná. En consecuencia, como toda tinta mágica que está subordinada a la diosa de la sabiduría, deberá contener principalmente viento, dijo Ferdinand mientras hurgaba en una caja en busca de algo. Al parecer, la elaboración del brebaje iba a ser diferente de lo que se había planeado para el hilo. Añadiremos un ingrediente azul amplificador de efectos a un ingrediente amarillo tan rico en maná como sea posible. Luego, añadiremos un ingrediente rojo para aumentar su resistencia. Ferdinand continuó en un murmullo mientras alineaba raíces secas, polvos y líquidos, ninguno de los cuales reconocía. No tenía ni idea de qué elementos eran cada uno, ni qué funciones cumplían. Ferdinand, ¿cómo puedes saber qué ingrediente es cada elemento? Con esta herramienta mágica, respondió Ferdinand. Trajo un disco dividido radialmente en los colores de los elementos, en cuyo centro había una misteriosa placa metálica de unos 5 centímetros de diámetro que brillaba con los 7 colores. También tenía círculos concéntricos dibujados a intervalos de 3 centímetros desde el centro, lo que le daba un aspecto bastante similar al de un tablero de dardos. Solo tienes que apoyar los ingredientes en esto. Pruébalo. Siguiendo las instrucciones, corté una pequeña parte de la raíz seca y la coloqué sobre la herramienta mágica en forma de disco. En el momento en que la raíz tocó la placa central, la luz comenzó a llenar la parte amarilla de la herramienta. Al mismo tiempo, una pequeña parte de la parte azul también brilló. ¿Ha empezado a brillar? Entonces, ¿esto significa que el ingrediente es fuerte con el viento y contiene algo de fuego también? Sí. También se puede medir su capacidad de maná para cada elemento en función de la distancia que recorre la luz, explicó Ferdinand. Si la luz se detiene en el círculo más pequeño, el ingrediente no tiene una capacidad considerable para ese elemento. Pero cuanto más se extendía la luz más allá de ese punto, mayor era su capacidad.
El hecho de que la luz amarilla se extendiera casi hasta el borde del disco significaba que el ingrediente tenía una capacidad extremadamente grande para almacenar maná de viento. Esto es divertido. ¿Y qué hay de este? Pregunté, tratando de coger un poco del polvo, pero Ferdinand sacó la mano y me agarró de la muñeca para detenerme. Espera, Rosemain. La placa debe limpiarse cada vez para que las mediciones sean precisas, dijo. Ten mucho cuidado de recordar esto. Tienes tendencia a no prestar atención a esos detalles. Justus sacó su estape y limpió de inmediato la placa central para nosotros, y solo entonces la devolvió al disco. Ferdinand, deseo aprender el hechizo de limpieza, pedí. Parece conveniente. Ya intentas hacer demasiado por tu cuenta. Puedes confiar la limpieza a tus asistentes, no robes el trabajo de los que te rodean. ¿No haces tú mismo la limpieza cuando te encierras en tu taller experimentando?, pregunté, hinchando las mejillas en señal de protesta. Me pareció recordar que Justus había dicho que ni siquiera él había podido entrar. Ferdinand hizo un gesto con la mano, pareciendo muy molesto. Todos los caballeros conocen el hechizo, haz que Damuel te lo enseñe más tarde. No tenemos tiempo para ello ahora mismo. Lord Ferdinand. ¿Quiere que le enseñe?, preguntó Damuel, preocupado. Ferdinand contestó con un enérgico movimiento de cabeza. Ahora solo tiene 2 caballeros guardianes con ella, y teniendo en cuenta quién es el otro, debería estar claro por qué debes ser tú. Así es. Damuel es increíble. Me dio clases particulares para mis clases escritas, dijo Angélica. Sus mejillas se sonrojaron con una pizca de timidez al elogiarlo. A primera vista, parecía una joven doncella cuyo corazón había empezado a palpitar por su tutor, pero no era el caso en absoluto. Simplemente estaba haciendo todo lo posible para evitar hacer un trabajo que no se le daba bien. Damuel había aprendido a no dejarse engañar por las pintorescas expresiones de Angélica mientras la tutelaba, por lo que se limitó a suspirar, diciendo que no se preocupara y que él se encargaría de ello. Ferdinand, ¿qué es este líquido? ¿Es aceite?, pregunté, agitando un poco uno de los frascos y observando cómo el espeso líquido de su interior se deslizaba. Si mis sospechas eran correctas y era de una calidad particularmente alta, podría valer la pena suministrar un poco al taller de tinta. Sí, es aceite de una planta Fey de Curaise, respondió Ferdinand. ¿Es acaso el Curaise la forma evolucionada de una planta Eice? Lo es, pero ¿cómo sabes de Eices? Siendo de primer año, no deberías haberlos elaborado ni recolectado, así que ¿por qué sabes de una planta Fey que no recuerdo haberte enseñado? El Eice era uno de los aceites que habíamos utilizado en mis días de plebeyo para hacer tinta de color. Dado que el Curaise era su forma evolucionada, probablemente compartía las mismas propiedades, sino también las mismas capacidades de maná. Eice es fuerte con el viento, ¿verdad? ¿Y qué hay de eso? Eso debe significar que la linaza es fuego, el mische es agua, y el petgen es tierra, ¿no? No entiendo a dónde quieres llegar. Si hay algo que quieres decir, sé más directa al decirlo, insistió Ferdinand con la mirada. Le hablé de la tinta de color que los Gutenberg habían fabricado en el taller de tintas. Los ingredientes que habíamos utilizado no habían acabado produciendo los colores que esperábamos, y solo después de mucho luchar habíamos conseguido controlar las cosas. Entiendo. Sin duda, esos problemas eran causados por los elementos. Usamos el término Fey cuando hablamos de cosas que tienen grandes cantidades de maná y pueden proporcionar piedras Fey, pero todas las cosas que viven sobre la tierra impregnada de maná también contienen maná, por muy pequeña que sea la cantidad real. Los plebeyos no son una excepción, y precisamente por eso la magia de contrato utiliza la sangre, que contiene la mayor densidad de maná. Ah, entiendo. En resumen, si pudiéramos dar a Heidi y a los demás una herramienta mágica para investigar los elementos, probablemente su investigación avanzaría mucho más rápido. Ferdinand, ¿cuánto costaría esta herramienta mágica?, pregunté. No está a la venta. Si quieres una, hazla tú misma. Espera, ¿así que tú también has hecho esta? Entonces, haz una para mí también, por favor. Me niego.
Es extremadamente difícil igualar cuidadosamente la calidad de las piedras Face, extraer elementos puros de ellas y preparar todos los elementos para que reaccionen con cantidades tan microscópicas de maná. Te enseñaré a fabricar una, pero deberás hacerlo por tu cuenta, dijo Ferdinand. Decidí rendirme antes de empezar. Cualquier cosa tan complicada como para que Ferdinand la llamara extremadamente difícil estaba casi garantizado que me superaba. Habría estado bien tener uno, pero la investigación de la tinta podría seguir avanzando de cualquier manera. Lo siento, Heidi. No estoy en condiciones de hacer una herramienta mágica tan difícil. Aún así, independientemente de la baja calidad de tus ingredientes, es impresionante que los plebeyos hayan sido capaces de realizar una investigación exitosa y producir resultados tan fiables. Ejejeje. Mis Gutenbergs son otra cosa, respondí con suficiencia. Me han dicho que la tinta fue hecha por Heidi, la artesana de la tinta de los Gutenberg, como los libros para Lady Rosamine, añadió Justus con una pequeña sonrisa. Los Gutenbergs educados por Lady Rosamine son excéntricos y todos son especialistas en sus respectivos campos. Entiendo, murmuró Ferdinand. Así que hay muchos más Rosamines, todos con obsesiones únicas. Entendido. ¿Acaba de aceptar eso? Basta de charla, empecemos a hacer la tinta. Lo que vamos a hacer ahora es una reproducción de la tinta que se vende a los comerciantes plebeyos para los contratos de magia, dijo Ferdinand. Parecía que la tinta que Beno utilizaba para este fin se hacía cuando un infusor trasladaba su maná a una piedra fe y la purificaba de elementos y colores, de manera que reaccionara incluso a la escasa cantidad de maná de la sangre plebeya. Eso parece sorprendentemente tedioso, observé, y cuando me dijeron que los nobles no necesitábamos esa tinta ya que podíamos escribir simplemente con plumas de herramientas mágicas, me di cuenta de repente de algo. ¿No puedo escribir en la tela directamente con una pluma de herramienta mágica, en lugar de usar tinta? No. Queremos que tu maná llene la tela tanto como sea posible para aumentar su eficacia. El círculo mágico no se formará si se hace con el mismo maná y acaba mezclándose. La explicación no tenía mucho sentido para mí, pero parecía que necesitábamos hacer una tinta muy viscosa para que el maná no se mezclara. Al mismo tiempo, necesitábamos que la densidad del maná de la tinta fuera mayor que la de la tela. No puedo decir que lo entienda realmente, así que me limitaré a seguir tus instrucciones. Cuando se trataba de hacer tinta mágica, el proceso fundamental era el mismo que el de hacer un jurebe, añadir los ingredientes al recipiente en un orden determinado y luego remover a fondo con una varilla de infusión. Eso sí, a diferencia de cuando habíamos hecho el jurebe, transformé mi estapé en un utensilio de elaboración del brebaje en lugar de utilizar cualquier herramienta mágica de elaboración. Corta esto en trozos pequeños con un cuchillo. Has aprendido a transformar tu estapé, ¿verdad? Espero que no hayas olvidado ya lo que te enseñaron en tus lecciones en la Academia Real, dijo Ferdinand con una mirada aguda. Las recuerdo, respondí, sacando mi estapé. Mese. Después de transformar mi estapé en un cuchillo, empecé a cortar la raíz en trozos, tal y como me habían indicado. Me había puesto un poco nerviosa al intentar cortar una raíz tan seca, pero quizás debido al hecho de que la estaba cortando con maná, no hubo mucha resistencia. Empecé a cortar con entusiasmo, solo para que Angélica se asomara con interés. Eres muy buena, teniendo en cuenta que es tu primera vez elaborando brebajes. Esta no es mi primera vez. He ayudado a Ferdinand antes. ¿Ayudas no solo con el papeleo, sino también con la elaboración de brebajes? Eso es increíble. Quiero decir, ayudé a hacer el jurebe. Pero aprendí a picar ingredientes cocinando en la tierra y en la ciudad baja. Cambié de tema con una risa, pero todos los que conocían mis orígenes en la ciudad baja me miraron colectivamente. Aunque no lo dijo en voz alta, estaba seguro de que Ferdinand me estaba llamando tonta. Después de picar los ingredientes, canté Ruken para anular la transformación de mi estapé. A partir de ahí, empecé a pesar los ingredientes en una balanza. Una vez que todos estaban listos, podíamos empezar a elaborar el brebaje. Esta olla para elaborar el brebaje debería bastar por hoy, dijo Ferdinand, sacando una olla que parecía una cacerola pequeña. Empezaremos poniendo los ingredientes de mayor calidad, que servirán de base. Bien.
Añadí la raíz picada en primer lugar, luego, canté Beimen para convertir mi estapé en un palo mezclador. Debido a mi experiencia previa elaborando brebajes, terminé haciéndola aún más alta que yo, lo que hizo que Ferdinand se frotara las sienes. Tonta. Un palo mezclador tan grande nunca funcionaría con una olla tan pequeña. Piensa en algo más corto y más fácil de usar. Bien. Me recompuse y volví a intentarlo, anulando la transformación con Ruken y luego transformándola en un palo mezclador de un tamaño apropiado para la olla pequeña. Revolví por un rato, y finalmente dije: solo tengo que poner el siguiente ingrediente cuando el primero se derrita, ¿verdad? Sí. Coloca los ingredientes en la olla en este orden, dijo Ferdinand mientras los alineaba en la mesa de trabajo. Después de la raíz que serviría de base, vertí el aceite de Kuraise y lo removí en la mezcla. A partir de ahí, añadiría el polvo azul para amplificar el maná de la tinta, y luego un poco de líquido rojo para fijar la tinta a la tela. Por último, estaba el polvo dorado obtenido al sobrellenar las piedras face con maná, que se iba a utilizar para aumentar la densidad del maná. Revuelve, 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 revuelve. Revuelve, 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 revuelve. Ya sea por la calidad de los ingredientes o por la mayor eficacia de usar un estapé como palo mezclador, la raíz picada se disolvió con bastante rapidez. Vertí el Kuraise y volví a mezclar. Revuelve, 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 revuelve. Revuelve, 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 revuelve. Mezclé el polvo azul, removí aún más, vertí el líquido y seguí removiendo. Podía sentir cómo se drenaba una cantidad sorprendente de mi maná. Revuelve, 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 revuelve. Revuelve, 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 revuelve. Ferdinand, estoy empezando a cansarme incluso con la magia de mejora. Ya está casi listo. Tú eres el que ha insistido en hacer la tinta, así que ve hasta el final, respondió Ferdinand. Un instante después, la superficie del brebaje brilló con vida. ¿Ya está? No, hay un paso más. Este polvo se hizo con tu maná, debería servir para aumentar la densidad del maná. Mezclé el polvo dorado según las instrucciones y seguí removiendo hasta que la superficie del líquido volvió a parpadear. Ya está hecho, dijo Ferdinand. Transfiere el líquido a este frasco. Ten cuidado de no derramar nada. Siguiendo sus instrucciones, empecé a mover la tinta terminada, que había quedado tan azul como la que Beno utilizaba para los contratos mágicos. Mi entusiasmo por mi tinta casera se disparaba. Ferdinand, ¿puedo probarla? ¿Quiero escribir con ella? Sí. Queremos ver cuánto destiñe. Salí momentáneamente de mi taller para preguntar a Fran si tenía alguna tela de repuesto que pudiéramos utilizar para la escritura experimental. No había ninguna que pudiéramos desperdiciar libremente, por así decirlo, pero trajo algunas de inmediato cuando le pedí algo que también pudiera usarse como trapo. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.